Las personas que nos ven dirán, bueno, pero bien, estás utilizando la Biblia, nos acabas de decir que es un libro bien manipulado, entonces, ¿por qué los versículos que estás tocando los asumes como una verdad? Es que los versículos que estoy tocando son los que yo he podido comprobar con otros documentos y me he dado cuenta que la historia se repite, con lo cual quiere decir que esto sí ocurrió. Y en este punto de los 120 años, genéticamente, científicamente está demostrado, porque ya se han hecho los estudios, que la genética humana tiene una barrera de tiempo, es decir, que no podemos pasar más de ahí. Y esa barrera de tiempo son 120 años. Usted puede buscar las noticias, puede buscar las investigaciones en internet y usted se dará cuenta que genéticamente el ser humano no puede pasar de 120 años. Entonces yo comparo esa información con lo que nos está diciendo aquí la Biblia y enlazo, hago el enlace. Es que genéticamente hablando, acá nos dicen que no podemos pasar 120 años y por acá el Génesis, que nos habla de genética también, nos dice que luego de esa manipulación los días del ser humano serán 120 años. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo de que los seres humanos acortáramos el tiempo de vida tanto? Ya lo estamos viendo en estos versículos, que gracias a que se tomó esa costilla genética por parte de un personaje llamado Jehová Dios, nuestra cápsula de tiempo-espacio se redujo considerablemente. Matusalén vivió 969 años y ahí vemos cómo muchos vivieron 800, 700 años. Hoy en día, a duras penas, podemos pasar de los 90 años, porque muy pocos hemos llegado o han llegado a los 120 años. Ese fue uno de los efectos de la manipulación genética. Aquí ya en el Génesis 2, capítulo 2, versículo del 16 al 17, empieza a ocurrir algo en el Génesis que vamos a analizar y es muy interesante. Y es un mandato que hace Jehová Dios, el mismo personaje, el mandato que hace al hombre. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, de la ciencia del bien y el mal, no comerás, porque ciertamente morirás. Este mandato tiene una intención y uno se pregunta, bueno, pero si este personaje es Dios y él planta un árbol, porque él es el que crea todo el Edén y todo esto, todo ese paraíso, y pone un árbol en toda la mitad con un fruto muy apetitoso y le dice a los seres humanos, bueno, ese árbol está ahí, pero no puedes comer de ese fruto. Es como, vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Es como si usted tiene un hijo pequeño y usted coloca un chocolate en la mitad de la casa, un helado, no sé, algo que se vea apetitoso para él. Y usted le dice, puedes jugar con lo que quieras en la casa, pero ese helado no te lo puedes comer. Y el helado está ahí en toda la mitad, delicioso y apetitoso para su hijo. Usted siendo un padre sabio, ¿usted cómo le va a colocar la tentación en toda la mitad? Sabiendo que él siendo un niño apenas pequeño, apenas aprendiendo, se va a sentir tentado y atraído por comerse ese helado. Eso no lo hace un padre sabio, un padre inteligente. Ahí lo que estaba haciendo este personaje es probando a los seres humanos, pero además algo muy interesante, queridos amigos que nos ven. Les estaba prohibiendo que comieran del árbol de la ciencia, el bien y el mal. Es decir, les estaba prohibiendo el conocimiento, el poder conocer. Yo pregunto algo, ¿será que hoy en día esa misma élite que nos controla no sigue haciendo lo mismo con la humanidad? Por ejemplo, cuando uno está en la religión, se le dice a los creyentes que el único libro que pueden leer es la Biblia, porque en los demás hay manipulación y ahí está el diablo. Es decir, se le impide el acceso al conocimiento a la humanidad. Y no solamente prohibiéndole leer otras cosas, sino que entregándonos información manipulada. Esto que estoy leyendo, estos versículos, sí, ha estado ahí en la Biblia. Con todo lo que tú estás exponiendo, vemos a través de estos versos bíblicos de que este supuesto Dios, cuando uno lee la Biblia, sabe de que supuestamente conoce el pasado, el presente, el futuro, lo sabe todo, es omnisciente, omnipresente, el todopoderoso. Uno se pregunta, ¿cómo es que va a probar si él ya lo sabe todo? Claro, ahí es donde uno cuestiona su papel como Dios, ¿no? Por último, sí, ¿para qué coloca esa piedra de tropiezo si él ya lo sabe? Sí, fíjate que la advertencia es, pues que obviamente les prohíbe comer y la advertencia es que si lo hacen, ciertamente morirás, es decir, una amenaza. Ahora, aquí la pregunta es, y bueno, los que han leído saben, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues Adán y Eva, según la historia, ellos prueban del fruto, pero no murieron. Entonces vamos a ver porque aquí viene algo muy interesante. ¿Qué simboliza la serpiente? Porque la historia nos dice que la serpiente es la que incita a los seres humanos a que coman del fruto, ¿no? Además que creemos que fue una manzana. En la Biblia en ningún lado dice que era una manzana, simplemente que era un fruto. Se nos enseña que la serpiente es el diablo que incitó a los seres humanos a que desobedecieran a Dios. Entonces vamos a ver algo aquí. Dice Génesis 3, versículos del 4 al 5. Entonces la serpiente dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces veamos aquí lo interesante. La serpiente les dice, les afirma que no morirán, porque la amenaza de este Jehová Dios anteriormente era que si comían, morirían. La serpiente les dice, tranquilos, no van a morir, sino que ese Dios sabe que el día que coman de ese fruto, ¿cuál era el fruto?
la ciencia del bien y del mal. Estamos hablando de que les prohibió acceder a una información, a un conocimiento, porque estos son símbolos. Es decir, vamos a quitar esa historia infantil. Hombre, no es que un árbol con un fruto, entonces si ellos comían se morían, o como así que el árbol de la ciencia del bien y el mal. No, son símbolos para que realmente interpretemos qué era lo que estaba sucediendo. No es que era un árbol literal, y entonces el fruto era el fruto de la ciencia, el bien y el mal, que si yo me lo comía, entonces ya aprendía mágicamente. No, él lo que les estaba prohibiendo era un conocimiento, una sabiduría que ellos no podían saber. No quería ese Dios que ellos conocieran. Entonces aquí habría que preguntarse qué era lo que él no quería que ellos supieran. Pero vamos a ver, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Voy a poner un ejemplo, que es lo que las élites que controlan a la humanidad no quieren que la humanidad sepa. Por ejemplo, si vamos al marco político, a la élite no le conviene que la humanidad sepa las ollas podridas que están en la política. Evidentemente sabemos que hay corrupción, pero hay unas ollas podridas que ellos no quieren que se destapen. En el tema de la religión no quiere que la humanidad descubra que las religiones se basan en un falso Dios. En el caso del tema cristiano, Jehová Dios. Porque aquí lo vamos a desenmascarar. Dice acá, si nosotros como humanidad tenemos acceso al conocimiento, nuestros ojos serán abiertos. Pero dirá alguien que no está viendo, pero ¿cómo se te ocurre decir eso si quien dice eso es la serpiente, el diablo? Pues vamos a entender ahora que no fue el diablo quien dijo eso como nos han enseñado hasta hoy en día. Vamos a ver quién es el que hace ese llamado a la humanidad para que coma del fruto. Cuando nosotros vamos a otro libro, ya este no está en la Biblia, este es un libro apócrifo llamado el libro secreto de Juan. Fue una revelación que le entregó Jesús a Juan, el apóstol. Es un documento que cuando Jesús muere y resucita, se cree que él murió y resucitó y se fue enseguida. No. Luego de ese evento, Jesús pasó 11 años más contactándose con los apóstoles y entregándoles información. Y esas informaciones que él les fue entregando después, obviamente esto no está en la Biblia ni en los evangelios, esas informaciones son las que nos ayudan a comprender ciertas cosas. Por eso intencionalmente desde el Concilio de Nicea ellos apartaron ciertos libros para que nosotros no nos demos cuenta de la verdad. Y eso que ellos hicieron, en ese ejemplo que estoy poniendo, es lo mismo que hizo Jehová prohibiéndonos acceder a la ciencia del bien y el mal, es decir, al conocimiento. Nos lo prohíben porque nos amenazan con que vamos a morir, pero realmente se han abierto nuestros ojos. Sí, adelante. Y claramente ahora mismo debe haber aquella persona que dice, no, pero ya te saliste de la Biblia, pero hay que ir armando el rompecabezas, ¿cierto? Claro, y el rompecabezas se arma no solamente con lo que está en la Biblia, sino que hay que abrir nuestros ojos y nuestras mentes y entender que hay mucha información que no está en la Biblia y que esa información que no está ahí en la Biblia nos ayuda a comprender ese rompecabezas precisamente. Entonces veamos lo que dice el libro secreto de Juan. Pero los gobernantes estaban delante de lo que ellos llaman el árbol del conocimiento del bien y el mal, es decir, estaban prohibiéndolo. Entonces aquí nos dice qué es ese árbol, que es en realidad el pensamiento posterior iluminado, es decir, ese pensamiento posterior iluminado que es lo que abre nuestros ojos. Es un pensamiento distinto, clarificador. Se quedaron allí para que Adán no contemplara su plenitud y descubriera así la vergonzosa desnudez del propio Adán. Entonces nos decían, no, que Adán y Eva estaban desnudos, pero no estaban desnudos de ropa, porque recuerden que no estamos hablando de un hombre y una mujer, estamos hablando de una humanidad que fue contactada y manipulada por estos seres, como dice el documento, los gobernantes, es decir, los dioses de la antigüedad. Estaban evitando que el Adán o la humanidad en su codificación genética ADN no contemplara su plenitud, es decir, no se diera cuenta de lo que estaba sucediendo y también descubriera su vergonzosa desnudez, es decir, no de ropa, sino de ignorancia, de desconocimiento. Porque muchos al vernos enfrentados a conocimientos que demuestran que estábamos equivocados en nuestras creencias, tenemos una sensación normalmente y es que estamos desnudos, desprovistos de información para poder comprender. Eso es lo que significa en el símbolo. Entonces, este relato se lo está contando Jesús a Juan, o como él le llama ahí, el Salvador. Y él le dice en ese relato, la vergonzosa desnudez del propio Adán, y dice, yo fui el que empero les hizo comer. A nosotros nos enseñaron que quien les hizo comer, ¿quién fue? El diablo, la serpiente. Entonces miren lo que le dijo Juan. Yo le dije al Salvador, Señor, ¿no fue la serpiente la que ordenó a Adán que comiese? ¿Por qué él le pregunta eso? Porque Juan fue educado como fueron educados ustedes y yo en el tema del Génesis, que nos enseñaron que la serpiente mala fue la que hizo que ellos comieran. Y él le pregunta, pero Señor, ¿no fue la serpiente? El Salvador se rió y dijo, la serpiente, aquí está hablando él ya de la verdadera serpiente, malévola, les ordenó que comieran de la maldad, la preñez, la lujuria y la destrucción para que Adán fuera de utilidad a la serpiente. En una de las manipulaciones bíblicas, esas que les hablé, se cambió el término
cuando dice ahí, entonces la serpiente, eso hay una manipulación para que, en realidad lo que ocurre en el Génesis 3 es que hay una ayuda para que la humanidad abra sus ojos y salga del engaño. Y esa ayuda vino por parte, aquí en lo que nos está relatando el libro secreto de Juan, por parte del bien, por parte de la luz o por parte del Cristo. El Cristo es el que les dice a los seres humanos, coman del árbol del bien y del mal para que sus ojos sean abiertos. Él lo dijo en otros términos, por allá en el Nuevo Testamento, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y obviamente Juan le pregunta que cómo así, porque él aprendió lo mismo que nosotros, y él le explica. La intención de que los seres humanos no conocieran el bien y el mal por parte de estos gobernantes o de este Dios, Jehová Dios, era para que no fuesen descubiertos por la humanidad terrestre. Sin embargo, se ayudó a la humanidad para que comiesen. ¿Y quién fue quien primero comió? Pues Eva, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar quién es Eva. Y Eva le dio de comer a Adán. Pues vamos a ver. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, porque la humanidad comió del árbol, efectivamente. ¿Y qué pasó cuando comió? No murió. Es decir, fue una amenaza para infundir miedo, para que ellos no comieran, pero realmente comieron y no les pasó nada. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, vamos a analizar esto con sensatez. Dice Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, y está hablando en plural, es decir, que estaba con más personajes. ¿Qué es lo que dice aquí el libro secreto de Juan cuando dice los gobernantes? Habla en plural también. ¿Quién estaba con Jehová? Es la pregunta. Y dice acá, o sea, es decir, él se da cuenta obviamente que el hombre come y ahora sabe del bien y el mal, y dice, ahora, y es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Es decir, la humanidad obtuvo el conocimiento, dejó de ser ignorante en ese momento de lo que estaba ocurriendo. Y entonces viene el plan B. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Uno dice, pero un momento, ¿cómo así que primero Dios prohíbe que los seres humanos tengan el conocimiento y cuando lo tienen, entonces ahora les quiere prohibir? Pero ¿cómo así? Este no es Dios, este no es supuestamente el Dios creador. ¿Cómo le va a prohibir a su creación humana que no vive y coma para siempre? ¿Cuál es su intención? ¿Por qué hace esto? Entonces lo que decía ahorita, quien come fue Eva. Y entonces se preguntarán, ¿pero quién es Eva? Sencillo. Hay una humanidad original, ADN, en la historia que nos cuenta el Génesis. La codificación genética original de la humanidad terrestre. Cuando esa humanidad es manipulada, se le sustrae la costilla genética. La historia nos cuenta que de esa manipulación surge Eva. Pues Eva es la codificación genética actual en el símbolo. Eva es el ADN, es decir, Eva somos nosotros con esta codificación genética actual. Porque la humanidad que fue manipulada fue la original, Adán, y el resultado fue Eva. Es decir, el resultado de la manipulación al código ADN es el código ADN. Esa es Eva. Eva es una humanidad surgiente de la manipulación genética. Si de pronto algo no se comprende bien, puedes participar y me dices que de pronto que amplíe o aclare algo más para que, bueno, todas las personas que nos están viendo de Bolivia de pronto tengan más recursos de conocimiento. Eva es el resultado de la manipulación genética al Adán. El Adán es una humanidad, la codificación genética de una humanidad original, terrestre. Cuando se manipula la codificación original de la humanidad terrestre, obviamente esa codificación genética cambia. ¿Cómo cambió? A ADN. Y en el símbolo, el Génesis le llama a esa nueva codificación Eva. Es decir, la humanidad actual es Eva. ¿Y a quién se le dio comer primero del fruto del conocimiento? Pues obviamente quien más lo necesitaba, la humanidad manipulada, Eva, porque Eva fue la que primero comió. Y cuando comió, pues ya le dio de comer a Adán. Es decir, ahí vemos el sentido que se le puede dar a la historia. ¿Por qué come Eva primero? Entonces aquí desaparece el cuento del pecado original, no, que por culpa de la mujer, que la mujer comió, y de ahí en adelante la mujer ha sido reprimida, porque ese machismo y esa represión a la mujer surge desde el Génesis, según la historia como nos la contaron. Y bueno, si nosotros vemos la historia del Antiguo Testamento, cómo la mujer era puesta no en un segundo plano, en un tercer o cuarto plano, por incluso este Dios, cuando decía que cuando la mujer estaba menstruando, era impura. Y eso está en la Biblia y lo pueden corroborar fácilmente. Está en los 5 primeros libros, en el Éxodo, en el Deuteronomio, en Números. Ahí están todas las leyes y prerrogativas que Jehová Dios les enseñó a los judíos. Entre ellas el tema de la mujer.